pero que se requiere cierta secuencia temporal, la implicación del autor y de luego una vocación para, para un estilo literario especial, de mucha creatividad. Así que, Carlos, quiero darte la palabra y preguntarte cómo haces, cómo surge la idea inicial de esta crónica magnífica, El hombre enamorado de las manos de otro, cómo en general surgen las primeras ideas cuando haces tus crónicas, género en el que te has especializado, cómo las planeas, cómo tomas las notas, redactas al final de la jornada del día, a la semana, cómo haces cuando llegue el momento de la redacción final, cómo decides el estilo que vas a utilizar. Por favor, queremos que nos reveles tus secretos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Emilio? Hola a todos, muy buenos días desde México. Pues muchas gracias por invitarme, la verdad es que uno no se lo espera. Yo voy a empezar diciendo que yo soy un periodista muy novato. Yo tengo 4 años dedicándome a esto y agradezco el reconocimiento de la CIP, pero yo no puedo dejar de considerar mi trabajo como algo amateur. Lo digo no, primero porque no quiero engañar a nadie, pero de todo porque creo que concebirse como principiante es algo que puede ser muchísimo, muy útil. Me voy a explicar. Yo no sé ustedes, a mí me aburren mucho las personas que siempre tienen demasiadas certezas. Las vacas sagradas, los maestros, la gente que siempre está segura de sí misma, de sus ideas, siempre tiene mucha verdad en sus palabras, ¿no? A mí me aburren y me aburren esas personas, yo creo que también porque les tengo envidia. Yo no puedo ser así. Creo que yo siempre me he considerado un poco tonto, lo digo sin falsas modestias, y solo después de aceptar que soy un poco idiota es que uno pierde muchos miedos, ¿no? Uno pierde el miedo de equivocarse, uno aprende a valorar las críticas ajenas y a tratar de subsanar la ignorancia y la estupidez crónica que uno vive todos los días. 45. Esto lo digo no para causar compasión ni mucho menos, sino porque creo que una crónica debe construirse desde ahí, desde la humildad y sin saber muy bien cómo se hace. Porque cada crónica, cada texto que uno construye, que uno escribe, debe construirse con un método distinto, con unas circunstancias distintas, con personajes distintos, y siempre uno debe estar con humildad, abierto ante lo desconocido, a lo inesperado, y a veces tener demasiadas certezas de cómo se hacen las cosas nos bloquean, nos hace que hagamos siempre trabajos iguales e idénticos. Y bueno, también hay que poner siempre todo en duda y en eso hay que incluir el uno mismo, ¿no? Hay que dudar siempre uno mismo. Entonces, ahora que me piden decir cuáles son los secretos para escribir una buena crónica, yo no sé muy bien cuáles son los secretos, porque cada crónica tiene secretos. Espero que ahorita podamos más o menos desenmarañar cómo fue que se construyó esta crónica. Espero que la hayan leído. Les voy a contar cómo... Vamos a ver, no entiendo muy bien cómo cambiar aquí la diapositiva en un momento. No, abajo las flechas y aquí. Ya vi. Aquí abajo. Empecemos por decir les voy a contar cómo más o menos yo llegué a esta historia. Yo llegué al tema de la crónica leyendo la revista Quién, que aparece ahí en la pantalla. La revista Quién es una revista mexicana que se dedica sobre todo a retratar la vida de la alta sociedad, de la socialité. No me pregunten qué hacía yo leyendo algo así, pero esta revista era una edición especial que reunía perfiles de 50 personas que durante el 2012 se habían movido a México, decían, personajes que mueven a México. En la lista estaba incluido gente como el presidente Felipe Calderón, estaba Demián Bichir, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, los chicos de la Universidad Iberoamericana que fundó el movimiento 132, estaba Juan Villoro, gente así. Entre todas esas personas yo encontré el nombre de un médico que se llamaba Martín Iglesias Morales.
Eso de inmediato llamó mi atención, ¿no? ¿Por qué una revista de farándula consideraba que un médico era tan importante como el presidente? Leyendo un poco más, ya supe que Martín Iglesias era el jefe del departamento de cirugía plástica y reconstructiva de un hospital muy prestigioso aquí en México, y que era el responsable de realizar el primer trasplante de brazos en Latinoamérica a un contador que se llamaba Gabriel Granados, se llama Gabriel Granados. Yo de inmediato leí eso y pensé que daba para algún texto. Me clavé un poco en internet, empecé a buscar notas y me di cuenta que había pasado hace mucho tiempo, había pasado casi un año, y que había sido cubierto por muchísimos medios y que yo jamás, tonto que soy, novato que soy, jamás me había enterado del caso. Y estuve a punto de desistir, pero el tema era tan potente que seguí leyendo y seguí buscando más detalles. Y platicándolo con el director de la revista donde trabajo, de la revista MX, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que estaba a punto de cumplirse un año justo, el aniversario de la operación, y eso nos daba un pretexto un poco forzado a lo mejor para realizar otro texto. Y segundo, y eso sí fue importante, el director de la revista, Nacho Rodríguez Reina, me preguntó qué pasó con el paciente. Si vamos a hacer la crónica o a reconstruir la operación y ver todo eso, la historia es el paciente, no búsquete qué hay con el paciente. Ya yo me di cuenta de algo, que no había un retrato del paciente, del hombre que había recibido las manos. Preguntan acá cómo se llama la crónica. La crónica se llama El hombre enamorado de las manos de otro. En portada salió con el nombre de El hombre de los cuatro brazos. Entonces, bueno, les decía, nos dimos cuenta que no había un retrato del paciente ni los efectos que había tenido, y que la mayoría de las notas que lo entrevistaban eran pues, notas muy simples, no había un perfil del paciente, eran notas con él expresaba su agradecimiento, no decía nada de él, no sabía si era casado, si tenía hijos, si estudiaba, dónde vivía. Lo más que decía es que había sufrido un accidente eléctrico, que había perdido sus manos hace 2 años y que las había recuperado. Hasta ahí. Nada, sabía tampoco de cómo era su vida. Había reportajes que documentaban paso a paso cómo había sido la operación, desde un punto de vista muy National Geographic, muy Discovery Channel, por ejemplo, ¿no? Pero del paciente no había nada. A mí, como lector, de inmediato me hizo falta ese lado de la historia, ¿no? La cara humana de la noticia, que es lo que es difícil de encontrar dentro de los diarios y de los noticieros televisivos. Como una persona común y corriente, alguien que podría ser tu vecino, vive un suceso que rebasa lo ordinario, que prácticamente es un milagro, ¿no? Y bueno, esa fue la semilla de esta historia. Yo ahí les quiero decir, hay veces que las noticias parecen ya que están abordadas desde todos los ángulos. Yo creo que ahí es cuando entra el punto de vista de un cronista y de un periodista que busca contar una historia distinta. Siempre ahí va a haber un ángulo distinto, ¿no? Conforme pasa el tiempo, las noticias cambian. Nada está inmóvil, nada está quieto. Y la labor del periodista es también ver cómo se desarrollan las notas que ya han sido reporteadas y que ya han sido destacadas. Ninguna historia nunca está completa. Nunca está completa una historia, nunca se ha abordado por completo y siempre va a haber algo nuevo que contar al respecto. La labor de un periodista o de un cronista, si quieren, es justa esa, descubrir cuál es el nuevo ángulo, cómo encontrarle una nueva arista a una historia ya contada. Ahora, yo les quiero contar un poquito. Yo soy novato, se lo repito, yo nunca escribí nota diaria, yo tampoco aprendí a hacer solicitudes de información y hacer la investigación rigurosa y cuantitativa que requiere el periodismo duro. Y no me interesaba, la verdad, en su momento, y ahora me arrepiento. Pero lo único que yo quise hacer siempre fue escribir, lo que fuera. Por casualidad empecé a ejercer el periodismo, sin saber muy bien a qué me metía. Y hasta el momento sigo así, ¿no? Soy un amateur orgulloso de serlo. Ahorita que comentaba Alfonso de que hay veces que uno no sabe muy bien qué es una crónica y qué no es una crónica, que a veces uno confunde reportajes con la crónica o con un perfil. Y bueno, hay decenas de libros y autores que hablan al respecto. Yo no me siento con ninguna autoridad
para establecer esos límites. Escucho también muchas opiniones al respecto y hay una que me causa mucha gracia. Muchos de los colegas que practican el periodismo duro, el periodismo de impacto, coinciden en que los cronistas o los periodistas narrativos somos como los payasos del periodismo, ¿no? Somos los que hacemos la nota de color, las lecturas amables, las lecturas suaves, aquello que no requiere mucha investigación rigurosa. Yo estoy de acuerdo con ellos, perdón por el harakiri, pero creo que la crónica es usada para eso en la mayoría de los diarios, para entretener. El entretenimiento no siempre aporta algo distinto. Es generalmente algo que entretiene, que te ocupa tu tiempo y no siempre otorga sentido a las cosas, ¿no? Yo les voy a decir cómo lidio con eso. Yo creo que forma es fondo, siempre forma es fondo. Si uno decide escribir una crónica es porque esa crónica va a revelar algo distinto a través de la forma en que está siendo narrada. Es algo que no se puede abordar de otra forma. En el caso de Gabriel Granados, de la crónica de la que estamos hablando, y yo tenía que contar algo muy específico. ¿Cómo es vivir con los brazos de otra persona? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué se siente tener las manos de una persona que además está muerta ya, integrada a tu propio cuerpo? Esa pregunta a mí me rompía todo cualquier esquema, ¿no? Yo no podía contestar eso de una manera informativa, ¿no? Además, ¿cómo es también perder las manos, vivir un año entero, que es lo que vivió Gabriel Granados, sin manos? Ese tipo de preguntas rebasaban la objetividad tan defendida por las viejas escuelas periodísticas. Yo personalmente creo más en la imparcialidad y en la veracidad que en la palabra objetividad. Sobre todo porque creo que en estos tipos de casos lo que vale es una experiencia humana. Todo tenía que ser narrado con un lenguaje distinto al meramente periodístico para poder reproducir esa experiencia humana. Y al final creo que todo se limita a eso, a una necesidad de forma y de lenguaje. Tener que reproducir una experiencia tan fuerte, no podías limitarte a usar un lenguaje, no podía yo limitarme a usar un lenguaje frío y un lenguaje meramente informativo. Necesitaba utilizar otro tipo de herramientas narrativas, más literarias si quieren, más ligadas a las sensaciones, a las reflexiones personales, que a la información numérica o a las cifras o incluso a otro tipo de periodismo como la denuncia. Este texto tenía que ser contado como una crónica para responder la pregunta inicial, ¿no? Que es ¿cómo se siente eso? ¿Cómo es ser eso, no? Veo varias preguntas por ahí, las vamos a integrar un poco al final. Por supuesto, sí, vamos a integrar, hay preguntas muy interesantes que estoy viendo, vamos a seguir avanzando y los tomo en cuenta ahorita para una reflexión al final. Yo les voy a contar, cuando conocí a Gabriel Granados, yo platiqué apenas unos 20 minutos con él. Él estaba en una de sus terapias diarias en este hospital que les digo, que es el Instituto Nacional de Nutrición, y yo lo encontré un hombre bastante sencillo, humilde y en apariencia muy ordinario. Me explicó que en esa breve charla que tenía que asistir 6 horas diarias a terapia, que todavía no recuperaba la movilidad de sus nuevas manos, y fue una charla sin grabadora, sin libreta, sin nada, porque yo no quería entrevistarlo. Desde el principio le dije, yo no quiero entrevistarte, yo quiero acompañarte durante varios días, platicar contigo, conocer a tu familia, platicar con los médicos que te dan terapia todos los días, entrar a tu casa, conocer cómo es tu cuarto, estar cerca, en resumen, ¿no? Estar cerca de ti. Y bueno, Gabriel Granado se extrañó de mis intenciones, pero afortunadamente aceptó y me dio cancha libre para acompañarlo cuando yo quisiera. Él sabía de la importancia de su operación, sabía que era parte de un evento importante, sabía que era una figura pública y confió en mí. O sea, entendió todo eso, entendió que era importante y me dio mucha confianza. Ese tipo de situaciones es por los que yo tampoco confío mucho en la palabra objetividad. Crónicas como esta nacen de una situación forzada. Uno llega con un personaje, le pide una entrevista o le pide grabarlo en determinado lugar y el personaje, cuando pasa, siempre adopta una pose.
oculta sus defectos, oculta sus debilidades, y es imposible que un periodista como observador no influya sobre, no modifique o no cambie la manera en que ocurren naturalmente las cosas. A mí por eso me pareció mucho más sensato acompañar a Gabriel que simplemente entrevistarlo, siempre sin olvidar que es una situación forzada. Me interesaba más acompañarlo también porque Gabriel era una persona que no decía mucho con sus palabras, era una persona muy chabacana, muy dicharachera, pero creo que lo más importante de él era verlo actuar, verlo, atestiguar cómo vivía el día a día, eh, saber cómo se les arreglaba para hacer muchas cosas solo sin poder tener manos. Y eso era para mí muy, muy importante, verlo, atestiguarlo. Pero además creo que con el tiempo, y eso es muy importante, si uno es respetuoso, discreto y paciente, es posible atestiguar momentos mucho más verdaderos y escuchar frases más vivas que las que se pueden obtener por medio de un reporteo o de una entrevista convencional. En mi caso yo soy pésimo para hacer entrevistas. Soy muy malo, no soy como mis colegas que son muy agudos, hacen preguntas incisivas y en el clavo siempre. Yo no puedo. A mí me gusta más ser un voyeur de las vidas ajenas. Mirar, escuchar como si yo no estuviera ahí. Me gusta más conversar que entrevistar. Me gusta más atestiguar y acompañar que reportear. En mi caso me funciona, porque, bueno, yo también creo que un periodista es un intruso, es alguien que se entromete, que forza una situación con el afán de mirar, de espiar, de vivir un suceso. Es un turista de vidas ajenas. Y hay que estar, por eso les decía que hay que ser humilde y hay que ser novato, porque todas las vidas son distintas y cada uno tiene ideas muy distintas de la vida. Hay que intentar comprender a todos, decía Jaren Malcolm, como una especie de anarquía moral al momento de entrevistar, e intentar comprender sin juzgar demasiado, sin juzgar desde preceptos morales a cualquier tipo de persona, así sea un asesino, un político, un funcionario, una víctima, un científico, lo que sea, ¿no? Y hay que saber agradecerle esa oportunidad de mirar y sin olvidar nunca que uno llegó sin ser invitado. En el caso de Gabriel yo lo acompañé a todas partes y a toda hora. Desayuné varias veces en su casa, comí con su familia, lo acompañé al mercado, estuve con él en el tormento burocrático que significa conseguir medicinas de una institución pública, platiqué con su yerno, con su esposa, con su hermano, pasé varias horas mirando a algunos familiares con sus dos hijos, estuve con él mientras preparaba dictámenes periciales porque él era perito y era contador, pero trabajaba como perito. Y estuve con él mientras estudiaba para la universidad y eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Por ejemplo, ¿no? Gabriel Granado tenía más de 40 años, tenía unas nuevas manos, estaba recuperando de la operación, tenía dos hijos, pasaba 6 días al día en terapia en un hospital y encima de todo eso, de tener todo el peso de su operación y de su vida cotidiana, también iba a la universidad para estudiar Derecho como segunda carrera. Y por supuesto, también lo acompañé a la universidad, ¿no? Eso fue muy importante para mí, acompañarlo a donde él estuviera. Y bueno, tengo aquí muchas preguntas. ¿Cuándo te tardó el proceso de estar con él y luego sentarte a escribir? Yo estuve con él alrededor de 3 semanas, espaciadas, lo iba a ver un día, lo iba a ver otro día, lo iba a ver en la mañana, lo iba a ver en la tarde, pasaba a veces días enteros con él, y luego sentarme a escribir fue un proceso, me parece, en estar corrigiendo, estar editando, con los editores de la revista, con los personal, los directivos, hice alrededor de unas 8 versiones, ¿no? Ahorita veo más preguntas en calma, las vamos a tratar de responder todas. Yo quería hablarles ahorita de un poquito de cómo conceptualizar un personaje como estos, ¿no? Creo que era Cortázar el que decía que todo cuento, toda narración cuenta en realidad dos historias. Primero la historia principal, la historia manifiesta, y otra que corre por debajo del agua. Me parece que ese principio puede aplicarse también al momento de construir un texto periodístico. Yo quería contar la historia de Gabriel para explicar qué sentía tener las manos de otra persona, cómo era vivir así, cómo era también recuperarse de una tragedia. Y recuerdo, por ejemplo, varios detalles. Una de las hijas de Gabriel me compartió uno de los cuadernos de su papá. Eran los apuntes de Gabriel de su primer semestre de la UNAM.
Cuando Gabriel perdió las manos, menos de un mes después de salir del hospital, entró entró a clases de universidad sin manos. Y esos cuadernos que me mostró su hija estaban llenos de apuntes con letra de molde. Le pregunté cómo había logrado hacer eso, ¿no? Cómo había logrado, sin tener manos, lograr una letra perfecta en tan solo un año. Y él me contestó con una humildad apabullante, me desarmó. Me dijo, pues así, juntando mis muñoncitos y apretando bien fuerte, ¿no? La pluma. A mí eso no lo alcanzaba a entender, ¿no? Otra mañana lo acompañé mientras preparaba un trabajo para la universidad y él todavía no podía teclear, tenía las manos más o menos así, no podía abrir los dedos, tenía las manos todavía un poco engarrotadas. Y lo que hacía él era apretar el lápiz, no tengo un lápiz así, pero lo apretaba en esta parte y con eso tecleaba, una por una, eso viene en la crónica me parece, y él con una paciencia infinita teclaba en el teclado y iba pues escribiendo con una lentitud impresionante y sin parar, ¿no? Yo me di cuenta con ese tipo de escena, ese tipo de detalles, un cronista siempre busca detalles, lo más importante para un cronista creo es encontrar los detalles, y yo con esos detalles me di cuenta que estaba ante el ejemplo vivo de la paciencia y de la voluntad, porque este hombre jamás paraba, ¿no? Parecía invulnerable al desánimo, a la pereza, lo desesperaba en los tiempos muertos, siempre tenía como esta sencillez en el rostro, como si nada lo afectara, ¿no? A pesar de que todo a su alrededor había sido una desgracia, que había padecido muchísimo, que había nacido en una comunidad pobrísima, que no tenía, no sé, era un personaje insuperable, vaya. Y esa era una de las razones por las que su operación había funcionado tan bien. Tenía una salud mental increíble, era un hombre paciente, ¿no? Y es curioso que la palabra paciente también tenga esa connotación médica, ¿no? Uno es paciente, uno espera en la sala médica que lo curen y tiene que tener paciencia para poder curarse, ¿no? Uno es un paciente siempre. Y Gabriel era el paciente perfecto, era un hombre en calma, un hombre que parecía dueño de todo su tiempo. Eh, Aparentemente la historia de Gabriel era la historia de un hombre que vive todos los días con las manos de otra persona. Era el destinatario de un prodigio científico. Pero eso era solo la historia aparente, la historia manifiesta. La verdadera historia, la que no podía contarse con un reportaje tradicional, la que tenía yo que atestiguar para poder escribirla, era esa. Es la historia de una inquebrantable paciencia y de la voluntad extrema de un hombre, ¿no? Me preguntan por acá, estoy tratando de captar una de las, varias de las preguntas, ¿cuál fue el rol del fotógrafo? Fue muy importante el rol del fotógrafo. Él no me acompañó siempre, no siempre estuvo Eduardo Loza conmigo. Yo lo llevé en un par de ocasiones, para que tomara fotos, un día a terapia, un día a su casa, un día al mercado, me parece. Y yo siempre le iba contando, con él tengo una comunicación siempre permanente, pero yo sí pienso que, bueno, a mí me sucede que yo no puedo funcionar si estoy con un fotógrafo siempre al lado, ¿no? Porque es la cámara captando momentos y interfiriendo un poco en el curso natural de las cosas. Eduardo me acompañó varias veces a tomarle fotos, 2 o 3 veces, pero todos los demás tiempos era yo a solas con Gabriel y su familia o yo a solas con Gabriel y los médicos, ¿no? Sin embargo, creo que es importantísimo el trabajo de un fotógrafo porque la crónica no iba a tener el mismo impacto si no se veía cómo era, ¿no? Cómo eran los brazos, cómo era esta cicatriz enorme que él tenía en el antebrazo, cómo era distinto el color de piel. Y preguntaban por ahí también cómo evitamos el morbo, ¿no? Y la cursilería. Bueno, yo siento que tenemos un pequeño toque cursi en la crónica, pero siempre tratamos de evitarlo, ¿no? No vamos a hablar con cursilería, no vamos a hablar desde el morbo. Y una de las preguntas que le pregunté a Gabriel, ¿cuál es la pregunta que más te han hecho los periodistas, ¿no? Le pregunté un día. Y él me decía que si mis manos no me quieren matar. La gente pregunta si los periodistas llegan y preguntan si en las noches mis manos no se levantan, no se mueven solas y me quieren ahorcar, ¿no? Habían visto una película, los periodistas le preguntaban ese tipo de cosas, ¿no? Creo que si te acercas desde el lado humano a la gente, si entiendes que es una persona con familia, con sentimientos, con problemas, con toda una vida, bueno, entiendes eso, forzosamente tienes que incluir el respeto cuando narras, ¿no? El respeto por la vida ajena. Yo también les quería contar acerca de esto del trabajo del fotógrafo, el trabajo de la revista. Yo creo que toda crónica, toda buena crónica,
al menos en mi caso, porque de nuevo soy amateur, soy novato, no tengo mucha certeza y siempre dudo de lo que estoy haciendo. Creo que siempre hay que tener alguien que te cubra la espalda. Una o dos personas, ¿no? O más, los más que se puedan. En MX tenemos una dinámica muy sabrosa que es tenemos un editor, a veces dos editores, y tratamos de, si hay el tiempo suficiente, porque somos quincenales y a veces el tiempo nos rebasa, hacer las más versiones posibles de una historia, ¿no? Esta historia tuvo alrededor de 8 o 9 versiones, si mal no recuerdo, en que primero me editó la que entonces era la editora de cultura, Tatiana Maillard. Ella me señaló errores graves que tenía la crónica, errores de estructura, a veces no fluía, a veces dejaba cosas ambiguas, me preguntaba cosas que había dejado yo fuera, y la crónica fue creciendo en extensión. Yo creo que es la crónica más larga que he escrito en mi vida. Son alrededor de 50.000 o 60.000 caracteres, y eran más largos, eran como 70.000. Afortunadamente lo cortamos, creo que es uno de los grandes efectos de este texto, que es larguísimo. Pero bueno, el texto funciona porque hubo una edición muy rigurosa, primero de Tatiana, después de Ignacio Rodríguez Reina, el director, que fue quien me pidió más versiones, que me pedía más detalles, más cosas de significado. Me acuerdo que él fue el que me dijo, la crónica al principio, en su primera versión, empezaba con el accidente de las manos, ¿no? Esa era la historia, la entrada, el primer párrafo, ¿no? Empezaba cuando él perdía sus manos. Y después se desarrollaba toda la historia. De pronto Ignacio Rodríguez Reina me dijo, oye, ¿por qué no empiezas con el momento en que él besa sus manos? En que él toma sus manos y las besa porque las quiere, porque dice que sus manos están vivas, que quiere que lo acepten. Dice, ese es el detalle que puede resumir toda la crónica. Ese detalle es hermoso, es maravilloso. Dale más peso, ¿no? Ponlo en la entrada. Y fue como, claro, por supuesto, ¿no? Tiene que ir en la entrada. Ese detalle, cómo se pudo pasar de largo. Entonces, ese tipo de trabajo colectivo es muy importante realizarlo siempre como escriben, ¿no? Si uno no tiene la suerte de tener un buen editor, como en mi caso era Tatiana y Nacho, hay que buscar amigos que sean lectores voraces, que sean inclementes y que te salven del ridículo, porque uno es capaz de escribir tonterías, ridiculeces, y pasar de largo, ¿no? Y hay que tener siempre alguien que nos cubra la espalda, que nos cuide, que nos salve de parecer idiotas ante los lectores, ¿no? Si no es posible tener alguien que nos cubra, siempre es mejor dejar descansar la crónica y leerlo con ojos fríos, como si leyéramos el texto de otra persona, porque si en serio, creo que el mayor enemigo de un cronista, de un escritor, de quien sea, es la autocomplacencia. No es un mal que nos hace ser de estupideces y caer en muchas tonterías, ¿no? Y aunque tengas 10 años ejerciendo este oficio, no te salva nada de la estupidez, ¿no? Y de equivocarte. Yo soy un imán de desgracia siempre y trato de tener siempre un editor desalmado al lado de mí, alguien que me confirme que, oye, tú eres un idiota, cambia esto, no lo pongas así, ¿no? Eso nos salvó mucho por ejemplo, de la cursilería. Hubo un par de momentos que yo sí, de repente me dejé llevar me enamoré del personaje, me enamoré de este hombre y de repente excedí un poco los límites de las descripciones, de los momentos familiares, y gracias a una buena edición se pudo quitar esta parte, ¿no? Nos quedan unos 10 minutos de mi exposición. Nada más les quería decir el asunto también me he olvidado de pasar las diapositivas, espero que no me esté aburriendo. Quiero que vean también el trabajo del fotógrafo, es algo muy importante. A pesar de ser fotos muy impactantes, muy fuertes, no son fotos morbosas, groseras, ni gore, ¿no? No son fotos gore. Son fotos muy cuidadas. Yo admiro mucho a Eduardo por eso. Esta crónica no hubiera funcionado sin un buen trabajo fotográfico. Él tenía muy bien planeado cómo quería retratar a este hombre. Además, hubo un trabajo de diseño que en la crónica se podía ver, ¿no? Si ustedes ven la portada, también fue algo que me pareció maravilloso. El equipo de diseño de Mickey se le ocurrió esta idea, un poco entre todos, de hacer
un juego con este tipo de muñecos desarmables, ¿no? Que te podían poner y quitar los brazos, parte de tu cuerpo, como si fueras un juguete, ¿no? Y vaya, eso fue súper importante para que quitarle esta dosis de morbo, de cursilería al momento de escribir, ¿no? Me dicen que se está cortando muy mucho, espero que no haya más problemas. Eh, Me dicen que cómo conseguimos que Gabriel no se sintiera intimidado tampoco por el fotógrafo. Yo creo que a partir de la confianza, ¿no? Yo llegué con fotógrafo con Gabriel después de 3 o 4 encuentros, cuando él ya me conocía, cuando él ya sabía más o menos lo que quería hacer, cuando él ya no tenía miedo de estar, de confesar cosas, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que le dijo, oye, es que pareces un hombre inquebrantable, ¿no? Pareces un hombre que nunca llora, pareces un hombre que siempre está con el ánimo arriba. Y le digo, yo no te creo, Gabriel. Yo creo que hay cosas que te rompen, ¿no? Que te quiebran. ¿Qué es lo que te quiebra? Y ese fue el momento, creo que fue más atrevido e incluso un poco irrespetuoso preguntarle eso, pero tenía que hacerlo, porque no podía dejar un personaje tan unilateral. Siempre hay que buscar en un personaje matices, matices, matices para poder construir un personaje más profundo y de 3 dimensiones. Eso fue casi al final de mi reporteo, de acompañarlo, ¿no? Ya cuando tenía el tiempo encima y estaba escribiendo la crónica. Y él de pronto se suelta a llorar, ¿no? Y empieza a decirme que contarme su infancia, contarme los tiempos duros que pasó cuando era niño, cuando vendía alfalfa en Morelos, cuando su madre le dijo que no, que ella le había fallado, y empieza a llorar con sus recuerdos, ¿no? Ese momento no hubiera sido posible si yo hubiera tenido un fotógrafo a un lado, creo, me parece, ¿no? No sé. Si hubiera tenido alguien enfocando esas lágrimas, mmm, no, y me parece un poco grosero, ¿no? No digo que un fotógrafo no te pueda acompañar, pero creo que sí hay que saber cuándo guardar una cámara, cuándo respetar la intimidad del otro y agradecer que alguien te esté compartiendo ese tipo de momentos y ese tipo de sentimientos, ¿no? Hay que agradecer y al momento de redactar hay que ser muy respetuoso con eso. Eh, ya para terminar, nos quedan 5 minutos. La semana pasada, no, semana pasada, el mes pasado, perdón, estuve yo una reunión a partir del premio de la CIP. Me invitaron a una reunión los médicos que hicieron posible esta crónica, que hicieron posible esta operación, perdón. Querían más o menos conocer mi experiencia, cómo había sido acompañar a Gabriel, entrevistarlos, qué me parecía, si quería hacer próximos reportajes médicos, porque yo es el primer reportaje acerca de medicina que hago. Y me dieron un pequeño reconocimiento. A mí me gusta mucho esa palabra, la palabra reconocimiento. Me gusta más que la palabra premio, por ejemplo, que me parece un premio me parece más una palabra que es como un instrumento de la vanidad. La palabra reconocimiento, en cambio, tiene varias acepciones. Cuando yo llegué con estos médicos, el doctor Iglesias me dijo algo que me llamó la atención. La mayoría del equipo, si ustedes pueden verlos, hay muchos jóvenes. La mayoría del equipo médico son gente de universidades que se atrevió a entrarle a una operación tan compleja y tan delicada como un trasplante de manos, ¿no? En un país donde la ciencia y la tecnología están completamente rezagadas, que los jóvenes universitarios se atrevan a hacer algo así, obviamente capitaneados por Martín Iglesias, y que logren este éxito era un prodigio. Y el doctor Iglesias me dijo algo muy curioso. Me dijo, quiero que hables con ellos, porque a veces no están conscientes de la importancia de su trabajo, ¿no? Yo platiqué alrededor de 1 hora y media con ellos. Les conté más o menos lo que ahora estoy contando aquí, y algunos de ellos me confesaron que antes de leer este texto no eran muy conscientes de cómo habían influido en la vida de Gabriel Granados, que no concebían la magnitud de lo que habían logrado en la vida de alguien, ¿no? Porque no conocían la historia a fondo, a pesar de que convivían muchos de ellos de manera cotidiana con él, no se habían dado cuenta de lo asombroso de la historia en la que habían participado, ¿no? Eso, ellos me dijeran eso, varios de ellos me lo dijeron, a mí me pareció el mejor reconocimiento que me han hecho, ¿no? Que te diga alguien que un texto tuyo ayudó a que las cosas,
ayuda a que las cosas cobren un sentido distinto, un significado nuevo, darle profundidad a la propia vida. Eso genera una satisfacción enorme y creo que es para lo que uno trabaja, ¿no? Para lo que uno hace crónicas. A mí me pasó lo mismo con Gabriel, ¿no? Yo después de convivir con este hombre de fortaleza extrema, vaya, uno cambia después de acompañar a un hombre así, aunque sea durante 3 semanas. En ese encuentro también estaba Gabriel, por ahí preguntaban si se había leído la crónica, él la leyó, le gustó mucho, pero él es un hombre sencillo, él no es, creo que es alguien curado de vanidad. Fue su familia la que también me dijo, nos conmovió, ¿no? Lloramos con la crónica, lloramos con tu trabajo y eso también fue maravilloso, ¿no? Y vuelvo a esa palabra, ¿no? La palabra reconocimiento. Reconocer, volver a conocer, volver a conocerse. Si una persona puede lograr eso, volver a conocer las cosas, volver a conocerse a sí mismo gracias a lo que tú escribas, gracias a tu propio trabajo, y si puede volver a valorar o a evaluar de una forma distinta su forma de vida, su labor cotidiana, es que lograste hacer un trabajo decente, ¿no? Y creo que con esto termino. No sé, vamos a contestar preguntas, faltan 20 minutos para las 11. Veo que hay muchas preguntas y me gustaría, creo que ya hablé demasiado, me gustaría un poco saber cuáles son las inquietudes del público. Ahora, vamos a ver. Sí, Carlos, ahí creo que desde el inicio ellos empezaron a hacer preguntas, puedes ir siguiendo. Me dicen aquí, ¿cómo integras de forma creativa un buen titular, una imagen y el contenido de la nota que se transforme en una historia que impacta a las audiencias? Lo pregunta Mauricio Araujo. Mauricio, es lo que platicaba en un principio. Uno es parte de un engranaje, ¿no? Creo que en MX yo escribo la historia, ¿no? Yo escribo la historia, pero la concepción gráfica, el buen titular, el manejo de las entradas, la edición, no es lo que recaiga en mis manos porque yo no podría con todo eso, ¿no? Al menos no al ritmo quincenal que mantenemos en la revista, ¿no? Hay todo un equipo detrás que intenta sacar el mejor provecho de tu trabajo y hacerlo lucir mejor, ¿no? Un buen titular, el titular es lo más difícil que hay que hacer. Yo a la fecha soy malísimo para los titulares y los títulos para los títulos de una crónica de los textos. A mí se me ocurren los buenos títulos después de que son publicados las crónicas, ¿no? Entonces trato de dar algunos trucos, ¿no? Creo que un buen titular tiene que contar la historia, ¿no? Y mantener una dosis de misterio. Es una promesa, un titular es una promesa que le está haciendo al lector y que esa promesa tiene que irse cumpliendo desde el principio del texto. Y tiene que cumplirse con las fotografías, ¿no? Tienes que todo el tiempo bombardear al lector con momentos impactantes es como comer, ¿no? Tiene que ser distintos sabores, tiene que tener distintos experiencias, distintas sensaciones para que el lector no se vaya. El lector es infiel, el lector es distraído, el lector no está obligado ni comprometido a leerte, ni a seguir girando las páginas. El lector bien puede botar tu revista o botar tu libro y irse a ver la tele y tiene todo el derecho a hacerlo si no lograste engancharlo. Por acá preguntan, ¿ser novato te acercó más a la cualidad humana de la crónica? No sé, yo creo que sí, no sé si ser novato, me considero novato y amateur y principiante porque en verdad lo soy, pero me ha servido para no casarme con mis propias ideas, y me ha servido para, a lo mejor sí, recuerdo que hay un libro que se llama El oficio de escritor, es una recopilación de entrevistas hecha por puros jóvenes, y era de entrevistas a Henry Miller, a Hemingway, a toda clase de gente pesada, y una de las valías que los entrevistadores eran gente de 18 años, 19 años, y gracias a eso los entrevistados fueron muy benevolentes con ellos, ¿no? Gente como Hewin, que era un pesado, de repente se pone a contarle maravillas al chamaco que lo estaba entrevistando.
Entonces creo que sí puede funcionar ser un novato, no acercarse con este formalismo del periodista hecho y derecho, no acercarse a la gente como desde un pedestal, bajarse a ras de tierra, saber que uno no tiene todas las verdades, que uno no tiene derecho a interpretar la vida de los otros sin conocerla antes, sin platicar con ella. Eso me parece importante y para mí me funciona. No sé a los demás, a mí me ha funcionado. ¿Cómo evitaste el amarillismo al morro? Preguntan. Creo que ya lo contesté. Eh, Imágenes contra cantidad de palabras. ¿Cuál es la ecuación perfecta? Híjole, no lo sé. Yo creo que en MX somos una revista de mucho texto, muchísimo texto. Confiamos en que los lectores se enganchen del texto y las imágenes son una parte importante, pero no, a mí en lo personal no me gustan estas revistas que son muy bonitas, que tienen un diseño increíble, que tienen que no puedes dejar de verlas, pero que tienen textos minúsculos y que no te enganchan, ¿no? Son revistas más para ver que para leer. A mí sí me gusta leer y creo que la apuesta de MX es encontrar un público que le guste leer, que le guste clavarse en las letras y que no tenga miedo ni pereza de eso, ¿no? Es difícil, yo creo que es difícil encontrar ese público, pero creo que nos hemos mantenido gracias a que todavía existe gente así. El periodismo no es objetividad, sino reinterpretación de la realidad vista desde el ojo del periodista. Sí, estoy de acuerdo, pero todavía uno encuentra gente que esgrime la palabra objetividad con mucho, a cada oportunidad, ¿no? Creo, sin embargo, que hay que ser riguroso. Y creo, sin embargo, que los datos son importantes. Yo no podría hacer mi trabajo si no existieran otros periodistas que hicieran investigaciones duras, ¿no? Yo no lo sé hacer, a lo mejor por eso hago crónica. Algún día aprenderé a hacerlo, por el momento creo que estoy en otras cosas, pero sí es importante tener el rigor. Uno no puede ponerse a hacer ficción, uno puede meterse a contar cosas que no tengan un respaldo de cifras y de datos. El papel de un cronista en todo caso es descifrar las cifras, pero son importantes y es importante incluirlos y es importante la investigación. Yo hago otro tipo de investigación, creo que a lo mejor no muy basado en números y en datos, pero generalmente trato de leer muchísimas cosas para una crónica. La última crónica grande que hice leí alrededor de 20 libros y fue una investigación basada en todo ese tipo de cosas. Eso es investigación también. Y eso te ayuda a entender mejor las cosas y a entender el contexto y a entender el lado cualitativo de una historia, no tanto lo numérico. Gabriel leyó la crónica, de ser así que te comentó. Si acaso lo hizo y si mantienes contacto con él. Mantengo contacto con él, durante mucho tiempo perdí su número y estuve tratando de recuperarlo para ver cómo seguía. Lo volví a ver justo en la reunión de médicos. Después de que se publicó la crónica, le estuve llamando, creo que comí una vez más con él, y a él le gustó mucho, pero él es alguien que se ve también como un instrumento. Dice, yo hago esto porque espero que sirva a próximos trasplantes, porque ya hay gente que está esperando nuevos trasplantes de brazos, hay gente que está preparando otro tipo de trasplantes más complejos, y si yo quiero que esto le sirva a los próximos, ¿no? Y pase, no tanto por verse retratado, ¿no? Él es alguien que no tiene vanidad en ese aspecto. La crónica siempre debe orientarse al lado humano y tiene como elemento clave el aspecto cronológico. ¿Consideras que si no reúne esas características sería un reportaje y no una crónica? No sé si un reportaje, pero creo que una crónica sí tiene como condición enfocarse en el aspecto, si no humano, sí el aspecto sensible, hacerte sentir lo que es estar en esos pies, en esos ojos, ¿no? Transmitirte una experiencia, transmitirte un modo de vida distinto y hacerte sentir ese modo de vida, ¿no? Tiene como elemento clave el aspecto cronológico, sí. A mí me cuesta mucho trabajo, por una cuestión yo creo que ética, reconstruir escenas que yo no vi, reconstruir escenas que yo no atestigué. Lo hago porque es necesario contar esas cosas, pero cuando lo hago trato de tener, al menos ahorita, a lo mejor cuando empezaba no me preocupaba mucho por eso, pero trato de tener
muchos testimonios que me hayan dicho cómo contar esa historia y decir quién me lo dijo, porque si tú no atestiguas, si tú no viviste ese tiempo, siento que el ritmo incluso se cae, ¿no? El ritmo de las cosas. ¿Cuánto tardó el proceso de estar con él? Bueno, y luego sentarte a escribir y ya lo respondimos. ¿Cómo era ese acompañamiento? Era un acompañamiento, digo, espaciado, lo veía a veces 2 días seguidos, a veces un día sí y un día no, a veces en la noche, a veces en la mañana. Yo quería cubrir todos los aspectos de la vida de Gabriel y reunirme con gente que lo conociera, ¿no? Tenía 3 semanas para hacerlo. Y te digo, hablé con todo su núcleo familiar, su yerno, sus hijos, su esposa, un hermano suyo. Hablé con médicos que participaron en la operación para poder reconstruirla, los médicos que procuraron los órganos, lo acompañé a terapias, lo acompañaba a viajar de un lado a otro en taxi, lo acompañé a la universidad, hablé con un par de compañeros suyos. Fue un acompañamiento, creo que lo más minucioso que pude hacer, ¿no? ¿Qué opinas de hacer la entrega de la historia por partes? No sé, nunca lo he hecho y no me molestaría, pero creo que es lo que ya no se hace, o ya no he visto que se haga demasiado, ¿no? Creo que esta crónica, además de genial, gracias, tiene un misterio que te engancha. El misterio es importante, el misterio es muy importante porque mantiene tenso al lector y mantiene la curiosidad despierta y con las ganas de saber qué sigue, ¿no? Es muy importante mantener, creo que al momento de redactar, siempre al final eso es algo que le aprendí a Julio Villanueva Chang, editor de Etiqueta Negra, al final de cada párrafo, al final de cada frase, tratar de siempre minar con un poquito de misterio la curiosidad del lector. Hacer frases que te dejen preguntas, ¿no? Y irlas contestando poco a poco mientras van surgiendo nuevas. Es una forma de mantener al lector agarrado del cuello, ¿no? Y que siga leyendo. ¿Es necesario apegarse o desapegarse del personaje para tratar de ser lo más objetivo en la crónica? De nuevo, la palabra objetivo no sé si sea pertinazo. Creo que es necesario desapegarse, es necesario estar lo más cerca posible de él y no olvidar que tampoco que en ese proceso uno no es parte de la vida de la otra persona, uno es un intruso, uno es un espía, uno no es, al menos durante el momento del reporteo, uno no es amigo de sus personajes. Puedes simpatizar con él, puedes tener puntos en común, incluso llegar a odiar, pero no puedes juzgarlo desde ti mismo, ¿no? Tienes que mantener una distancia emocional respecto a él y ser como una especie de antena, nada más. Una manera de desapegarse que yo encuentro siempre es platicar con más personas respecto a él, ¿no? Si enteras que tiene un enemigo jurado, ve a entrevistar, ¿no? Que te cuente los lados negros de su historia. Y si vas a contar eso, contarlo también con respeto, ¿no? Decía también Julio Villanueva que una crónica es hacer una crónica o hacer un perfil de un personaje, siempre ir de la piedad a la crueldad, ¿no? Transitar esa línea delgada entre la piedad y la crueldad y vaya, si vas a golpear a alguien, trata de acariciarlo también, ¿no? Si vas a acariciar a alguien, trata también de darle un pellizco, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Es de encontrar los matices de las personas. Nadie es blanco, nadie es negro, nadie es bueno los 7 días de la semana y nadie es tampoco un monstruo los 7 días de la semana, ¿no? Y como cronista tienes que encontrar esos matices. ¿Cuál ha sido tu mejor crónica hasta ahora? ¿Crees que es esta? Mira, yo soy muy cruel, yo siempre cruel conmigo mismo. Yo leo esta crónica y a pesar del conocimiento de la CIP, yo encuentro muchos errores, cosas que hubiera contado de otra forma. Es una tortura volver a leer tus crónicas, ¿no? Y tus textos. Creo que es algo de más sano de hacer, pues si uno quiere hacer cosas mejores a futuro. Pero yo trato de no volver a leer mis crónicas. Ahora lo volví a hacer para esta conferencia y me sentí mucha pena por muchas cosas
que no les voy a contar. Pero la mejor crónica hasta ahora, a mí que me gusta mucho, que acabo de sacar, creo que hasta el momento es la que estoy más contento, se llama Diamantes Locos en la cárcel. La historia de una de un hombre que da terapia artística en una prisión que además es una prisión psiquiátrica. Es decir, hay gente con esquizofrenia, con paranoia, con autismo, y son gente que ha matado a su familia, que por su padecimiento ha cometido crímenes a veces atroces, y que sin embargo encuentran cierta recreación en el trabajo artístico. Sentido a su locura y al encierro. Y esa historia creo que es la que más me ha gustado, tanto el proceso como la escritura me tomó mucho tiempo hacerla y estoy satisfecho, es la que estoy más satisfecho. A esta crónica le tengo cariño por otras razones, no tanto por el resultado bueno, a mucha gente le gusta. Yo estoy contento por la manera en que influyó en mi vida, ¿no? La manera en que yo cuando estaba reporteando, cuando estaba platicando con Gabriel y acompañándolo, yo pasaba por momentos un poco fuertes y personales, ¿no? Y conocer un hombre así, conocer un hombre de esta fortaleza, de esta sencillez, inevitablemente te mueve, ¿no? Y te cambia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más aprecio esta crónica, la experiencia. Y creo que vivir una experiencia fuerte, no creo que pueda surgir no creo que pueda surgir una buena crónica si no vives una experiencia fuerte en tu historia, ¿no? Por eso es una crónica, porque la estás viviendo también tú. En mi caso trabajo para la TV. ¿Cómo aprovechar el momento adecuado de adaptar la crónica a la TV? Híjole, yo nunca trabajé en televisión, no podría contestar esa pregunta. Creo que sí hay un problema con la televisión, que es la gente tiene un prejuicio respecto a las cámaras. Cuando uno está frente a una cámara, actúa inevitablemente de otra forma, ¿no? Y además hay muy poco tiempo para acompañar a las personas. No sé cómo podría hacerse, pero sí es algo de las fallas naturales que yo encuentro cuando se trata de hacer crónicas televisivas. Creo que la televisión es un medio donde pueden hacerse cosas distintas. Eh, no sé, a mí me gustan un poco lo que ha hecho, creo que más para TV, un documental es mucho más apropiado porque tiene más tiempo y es más minucioso en ese sentido. No sé, no podría contestar más esa pregunta porque nunca he trabajado. ¿Cuál es tu mejor enseñanza con esta crónica? Creo que la paciencia, no desesperarse ante la adversidad, la humildad, ser humilde ante cualquier circunstancia y ante cualquier tragedia. Yo lo aprendí mucho a este hombre, no sé, digo, era una persona tan ordinaria y de pronto te encuentras con un mundo tan, tan digno que esa dignidad y esa sencillez a mí me marcaron de por vida, ¿no? Sí fue una enseñanza, sí fue una enseñanza conocer a este hombre y aprender un poco de cómo fue su vida. Crónica y reportaje son lo mismo, no son lo mismo, ¿no? La crónica tiene una finalidad y un objetivo, y el reportaje, el objetivo es informar, mostrar una luz sobre algo desconocido, pero de manera dura, de manera concisa, con datos, con cifras, con información concreta. La crónica es un poco más, sin dejar de ser esta información concreta, trata de mostrar un poco más el lado humano y sensible de las cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, hay muchas otro tipo de crónicas, pero creo que es muy distinto. ¿Cuál crees que fue el clímax de la crónica? Es un menú intenso donde el lector no para de leer y que se verá aún más de la historia. Eh, ¿Cuál fue el clímax de la historia? Yo creo que hubo muchos clímax, ¿no? Muchos clímax. Eh, Hubo momentos estos que les contaba de la paciencia, cuando veía la paciencia de este hombre. eh, pero creo que no tiene que ver con un clímax el asunto de que el lector siga leyendo. Creo que más bien tiene que ver con el asunto del ritmo, ¿no? Siempre, si te fijas, la estructura de la crónica es está entrelazada entre el pasado y el presente y la operación, ¿no? En el centro de la crónica está la operación, por fin. Entonces, teníamos un momento presente con el hombre con manos, un momento
del pasado, con Gabriel Granados cagaba perder sus manos, y así íbamos entrelazando. Eso mantenía al lector despierto, enganchado y con ganas de saber qué pasó, por qué está pasando eso, con ganas de seguir y descubrir qué es lo que pasó, cuál fue la historia, ¿no? El momento, hay varios momentos climas, por supuesto el accidente, por supuesto cuando una de las pediatras me dice que las manos de Gabriela están moldeándose a la estructura de su cuerpo, las nuevas manos, que son como plastilina y que el cuerpo es así, ¿no? Eso me pareció una cosa mágica. Creo que también una de las partes más álgidas es cuando Gabriel reconocía que agradecía lo que le había pasado, agradecía haber perdido sus manos, ¿no? Que él hubiera llegado a esa reflexión era algo inaudito. Que decía, yo agradezco que esto me haya pasado a mí porque yo lo pude soportar, ¿no? Pero le pudo haber pasado a mi hija o le pudo haber pasado a mi sobrina que estaba en ese momento. Que alguien agradezca una desgracia de ese tamaño era una cosa muy, muy potente y muy increíble, ¿no? Era de no creerse. Carlos, Sí. ya casi estamos terminando y quisiera que contestaras la última pregunta para ya cerrar el webinario. Sí, mira, aquí hay dos, vamos a tratar de responder las dos rápidamente. Patricio Segura dice, ¿cómo lo haces para no caer en la fantasía cuando tratas de reproducir un hecho en el que no estuviste presente? ¿Cómo pones límites? Yo trato de cruzar información, preguntarle a varias personas. Uno puede tener muchas libertades en el momento de narrar una crónica, menos la de inventar algo, menos la de decir algo de lo que no está seguro. Eso es súper importante porque la crónica, por muy literaria que sea, por muchos baños de arte que le queremos dar al género, es un texto, es un género periodístico y tiene que ser veraz y tiene que ser verosímil y tienes que darle armas al lector para que pueda comprobar lo que estás contando. Yo trato siempre de cruzar información, es decir, si alguien me dice era un día húmedo, que es lo que me dijeron, el día del accidente fue un día húmedo y fue un día nublado y no recuerdo qué más me dijeron, pero me acuerdo mucho que decía, había humedad. Yo le pregunté a la esposa, ¿no? Primero a la esposa de Gabriel, ¿cómo era el día del accidente? Y ella me dijo eso, había humedad. Le pregunté a su hijo, ¿te acuerdas cómo era el clima? Y me decía, estaba medio nublado, pero había un poquito de sol. Y vas encontrando coincidencias, y la coincidencia mayor número de coincidencias es como, claro, así era este día, ¿no? Y bueno, luego te puedes meter no sé, en este caso es un poco tonto hacerlo, pero lo hice, meterte a reportes meteorológicos, ¿no? Y cosas así. Siempre hay que comprobar información. En mi caso, no contamos acá con verificador de la información y de datos, pero yo trato siempre de mantener esa certeza, ¿no? De que las cosas pasaron así y así. Yo no puedo inventar. Yo me siento muy mal si de repente publico algo y después me llaman, que es lo que sucede a veces, y dice, oye, John, eso no era así o eso no era así, y es una piedra y una carga terrible y muy fea, ¿no? Sí. La última pregunta, a veces es complicado entrar en confianza con un entrevistado. ¿Cuánto tardaste en ganar su confianza para que te dejara entrar en su vida de esa manera y cómo lo hiciste? Pues mira, fueron 3 semanas y los días más ricos, más vivos, más de mayor apertura fueron los últimos. Sobre todo creo que esa costumbre, ¿no? Uno puede tener artimañas o métodos para ganarse la confianza de la gente. La confianza se gana con tiempo y con paciencia y con respeto. No puedes tú esperar que una persona confíe de un momento a otro en tu trabajo y en ti. Hay que ser paciente, hay que ser respetuoso, hay que ser educado, hay que tratar de presentarse, no sé, con naturalidad, ¿no? No fingir. O sea, si quieres que confíen en ti, no les mientas a tus entrevistados, no les mientas a tus personajes, porque ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de si la estás mintiendo, si estás siendo poco sinceros, o si lo estás usando. Y lo último que tú quieres como periodista es usar a la gente y usar a tus personajes. Al final, bueno, los usas. Al final uno escribe una historia, gana dinero de eso,
y ellos no. Y a veces hasta te olvidas de ellos, ¿no? Y dejas de verlos. Creo que lo mínimo que puedes hacer con eso es tenerle respeto y ser amable y ser agradecido con el tiempo que te están dando. Cuando ellos notan eso, confían en la gente y en el periodista, ¿no? Y no sé, yo creo que aquí terminamos, Emilio. Sí, muchas gracias, Carlos. En verdad te agradezco mucho por tu presentación, y agradezco a los más de 60 participantes en el webinario de todos nuestros países de América Latina. Quiero decir algo a modo de conclusión, y que posiblemente a Carlos también rechace que uno intente hacer conclusiones. Él tan dado a lo precario, a lo que no es definitivo, pero sí creo que bastante nos revelaste de tu secreto, bastante revelaste acerca del secreto al menos de esta crónica, y quiero intentar plantear algunos de estos secretos. Primero, un extremo rigor, el rigor ante todo, el compromiso con la verdad, al menos con la verdad de la historia, tu humildad como periodista, tu honestidad, el apoyo del colectivo, en este caso de los integrantes directivos de MX, y algo más que ha sido reiterado acá a lo largo de toda la historia y ha sido parte de las preguntas de los asistentes. Sí, todavía, a pesar de todo, lo más importante en el periodismo es el valor de la historia. Si la historia es relevante, siempre tendrá lectores en cualquiera medios, sea digital o sea impreso, sea revista, sea televisión. Lo importante es el valor de la historia, el valor humano, la relevancia que tenga esa historia. De nuevo, gracias, Carlos, por tu magnífico webinario. Eres, además de excelente cronista, un magnífico expositor. Te vamos a invitar próximamente a que sigas con nosotros. A los amigos que nos han acompañado les reiteramos que este webinario va a estar grabado en nuestra página digital, Centro Digital del Instituto de Prensa de la CIP, y seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias al equipo del Centro Digital de la CIP, y pues, gracias a todos los asistentes, fueron bastantes, estoy sorprendido. Y pues seguimos en esto, cualquier cosa, ahí compartí correo, compartí el Twitter, si quieren seguir la discusión, porque creo que es una discusión que además no termina, y que yo en lo personal aprendiendo mucho de exponer y de conversar con otro tipo de puntos de vista, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por el reconocimiento, y gracias a la CIP por invitarnos, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Adiós. Hasta luego, nos vemos. A todos. Gracias, Alfonso.